¿Tú sabes cuándo es mi cumpleaños? No. ¿Cuándo? ¿No? ¿Tú no sabes cuándo es mi cumpleaños? No. O sea, yo tenía ¿de verdad que no? No, te lo juro que no sé. ¿Tú sabes cuándo es el mío? No, pero el mío es más relevante para el episodio de hoy. Es el 11 de septiembre. ¡Wow! Bueno, Raúl, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? Bien, chamo. Aquí. Bien. Mira, mencionamos en unos cuantos episodios atrás el tema de que Biden había decidido terminar la guerra en Afganistán. Acabar la guerra. Acabar la guerra en La Afganistán. guerra de los 20 años. Exacto. Una guerra que va a cumplir 20 años técnicamente, creo que es el 7 de octubre de este año, Sí. del 2021. Pero para todos los que de alguna forma, yo tengo 42 años, voy a cumplir 42 pronto, tú tienes 41. Sí. El 11 de septiembre y la guerra de Afganistán, pero sobre todo el 11 de septiembre, que fue lo que originó de alguna forma el detonante de la guerra de Afganistán, es uno de esos eventos históricos que nunca vamos a olvidar. Claro. Y yo siempre, desde que sucedió el 11 de septiembre, ahorita hablamos un poco de eso, siempre me preguntaba cuál va a ser ese próximo evento que va a cambiar el mundo. Y creo que más o menos ya sucedió con el COVID. Creo que el COVID, aunque de maneras muy distintas, creo que tienen como ese elemento de un antes y un después. Sí. Entonces, yo creo que, y bueno, una cosa que también es importante, o sea, este episodio es como, o sea, esto es un tema que es súper amplio y que va a ser largo porque de aquí al 11 de septiembre, que es como que la fecha que Biden prometió para retirar a todas las tropas. Para retirar a todas las tropas van a pasar muchas cosas. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto. Pero entonces lo que nosotros queremos hacer con esto es como que nos vamos a apoyar más como en lo que... En la reflexión de por qué esa guerra existió y de por qué y también cómo nos impactó, porque tal cual. Porque nosotros lo hemos dicho bastante, bueno, tú dijiste, tenemos 40 y tantos años, somos exennials, como nuestro gobernador Ron DeSantis. Exacto. Y lo vivimos, o sea, no como unos niños, pues, o sea, es algo que yo recuerdo, o sea, las referencias que si el Caracazo y todo eso es como una... ¿sabes? Una cosa que está como para un venezolano, que es tan importante para nosotros, es como algo que está ahí, pero nosotros esto sí fue algo que lo vivimos, pues. ¿Sabes? Yo recuerdo el Caracazo, estaba muy pequeño, recuerdo mucho el golpe de estado de Chávez, no sé si te acuerdas de ese presidente, pero en fin, después podemos hablar de él. Y tengo un recuerdo, y por ahí quiero empezar esto. Chávez no era uno que vino antes de Trump. Exacto. Exacto. Quería arrancar por eso, como que tener la conversa, y eso es algo que pasa mucho, y me interesa que incluso la audiencia y los que nos están escuchando echen su cuento, que cómo viviste tú el 11 de septiembre, qué estabas haciendo, qué pasó, y ese día. Quiero que primero hablemos de ese día y después hablemos un poco de el impacto, porque a mí personalmente eso me cambió incluso mi profesión, mi carrera. Siento que hoy estoy aquí hablando un poco por cosas que sucedieron después de ese evento. Entonces, déjame escucharte. Ay, ¿Qué pasó? Bueno, ¿Dónde estabas tú cuando sucedió el 11 de septiembre? Primero que nada, era mi cumpleaños. O sea, estabas levantándote el día de tu cumpleaños. Levantando el día de mi cumpleaños. No, bueno, estaba despierto, en el último sueño, en el quinto sueño, porque fue temprano. Fue a las 8 de la mañana. Exacto, y a esa hora no tú eras de esos que dormía hasta tarde. Hasta las 11 mínimo. Está bien, ¿no? Y la verdad es que, bueno, también estaba solo en mi casa. Mi familia estaba de viaje porque era verano. Y yo estaba solo en mi casa porque llevé Derecho Laboral 2 a reparación. Porque a mí no me gustaba el derecho laboral. A pesar de que eventualmente aprendí mucho de derecho laboral. Exacto, porque eso es importante. El 11 de septiembre en Venezuela es vacaciones. Estábamos en vacaciones, exacto. Y yo tenía un examen al día siguiente de reparación. Y era mi cumpleaños, además. Qué alegría. Sí, y yo por supuesto dejé todo para última hora, porque de qué otra forma se presentaba un examen de reparación. Sí.
Y tenía que estudiar muchísimo ese día y me llamó una amiga, apenas pasó, para decirme feliz cumpleaños, pero mira, feliz cumpleaños, pero tú has visto la televisión. Y me acuerdo que al principio estaba, claro, era otra época, y creo que esto es súper importante, no era una época de hiperconexión, dependías de la televisión. Estamos hablando año 2001. 2001, no, o sea, internet cero redes sociales. Sí, no, igual el trabajo de los medios en internet era muy escueto, no era. Esto fue un evento televisivo. Fue un evento televisivo, entonces no había mucha claridad al principio. Yo me acuerdo que a mí ella me dijo como que mira, como que se estrelló una avioneta en el World Trade Center. Una avioneta. Mira, man, se estrelló una avioneta en la Torre Parque Central. O sea, no sé, pues. O sea, sí, así fue que empezó. Y obviamente me fui despertando y ahí me empezó a escribir gente también, porque bueno, mucha gente que sí, bueno, era mi cumpleaños y que sí, mi mamá, mira, pero es tu cumpleaños, chévere, llamándome, feliz cumpleaños, pero viste lo que pasó ahí. Prendí la televisión y bueno, la primera imagen, esa del humo saliendo de la torre era impresionante, pero ahí mismo que yo la prendí se cayó. Y después de que se cayó la primera, yo no, o sea, lo de la segunda era algo que yo no me lo... Porque primero se estrella o sea, fue tan absurdo el momento entre el primer avión y el segundo avión. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, no me acuerdo, pero fueron probablemente 20 minutos. Pero fue súper absurdo, porque ya cuando se identificó, que era claro que se había estrellado un avión contra la torre, nunca ibas a pensar que había un segundo, pues. Sí. Aunque pensaras que era un ataque terrorista. Parte de lo que pasó fue que con el primer avión, y yo ahorita entro con mi historia, pero la noticia que se estaba cubriendo era de un avión se estrelló, ¿qué habrá pasado? Habrá sido un avión muy error. Sí, exacto. Era como que no había un error como que bueno. Claro, pero ha pasado antes. Incluso me acuerdo que había el caso de unos aviones que se estrellaron antes, o sea, pero pequeños, o sea, avionetas y cosas así. Ahora, cuando se estrella el segundo, y es que todo el mundo se pasa el switch de, está pasando algo mucho más complicado, que todo el mundo como que intuía que era un ataque terrorista, pero podía pensar que era un loco, o sea, como que no había una claridad de que era lo que fue. Claro. Y empiezan, y claro, bueno, yo ahí obviamente me sentí con licencia para definitivamente no estudiar, porque está pasando. Sí, el mundo se está acabando. El mundo se está acabando. Pero sí, mira, o sea, aunque fueras una persona que no tuvieras mucha conexión con Estados Unidos o con Nueva York, de verdad que, o sea, ver eso fue como, ¿sabes? Eso era una imagen de Independence Day. Sí. O sea, era una imagen de película apocalíptica, y definitivamente hubo un sentimiento inmediato de que el mundo cambió, pues. Y ese mismo día, cuando empezamos a ver las imágenes de las nubes de polvo en las calles, o sea, definitivamente fue como que, mira, o sea, este día no, lo que te digo, yo me sentí con licencia de no estudiar. Pero la pregunta más importante, eso es lo que te quería preguntar. ¿No? ¿Hubo examen? ¿Qué pasó? Sí, hubo examen y lo pasé milagrosamente. Ok, felicitaciones. Al profesor no le importó un carajo que en Estados Unidos ¿sabes? Hubo un ataque terrorista gigante. Exacto. Pero bueno, o sea, definitivamente fue algo que como que ahorita que tú lo estás diciendo, como que bueno, que es equivalente. Bueno, este gran momento de la pandemia, pero la pandemia ha sido larga, ha sido lenta y las imágenes no son específicas. Gradualmente ha ido cambiando las cosas. Nosotros en un momento comparamos, bueno, no lo comparamos, pero dijimos, bueno, este es un before and after, el 6 de enero cuando atacaron el Congreso. Esa imagen en Estados Unidos también es algo que nunca se había visto, pero no cambia el mundo de la forma que lo cambió el 11 de septiembre porque o sea, quizás sí cambia como un poco la política antiterrorismo de Estados Unidos. O sea, y sí la cambia, definitivamente hay un shift de afuera hacia adentro.
y eso es importantísimo. Pero allá en el 11 de septiembre hubo algo más, o sea, fue algo de verdad como tan trágico, tan poderoso, que es como una mezcla entre eso del 6 de enero y el poder de lo que ha sido la pandemia y de la cantidad de gente que se ha muerto y todo eso. La gran diferencia con el 6 de enero es que lo que logró el 11 de septiembre fue unir a todo el mundo. O sea, no hubo, por un momento, la popularidad de Bush se disparó. Bueno, la guerra de Afganistán, todo el mundo votó por ello, no todo el mundo, pero el apoyo que había de ambos partidos era realmente una movida bipartidista. Sí. Y un caso como el 6 de enero es al revés, es una cuestión que está dividiendo el país. Sí, exacto, que divide el país. Es verdad, eso es un buen punto. Ahora te voy a contar mi historia con el 11 de septiembre. Yo, para ese momento, también tenía 22 años probablemente. Sí, yo estaba cumpliendo 22. Tenía 22 años, estaba estudiando comunicación social en la Universidad Católica. No estaba llevando, lo siento, pero no estaba llevando ninguna materia de reparación porque me acuerdo que al día siguiente me estaba yendo de vacaciones para Margarita. Era como que sabía que eso, o sea, y me acuerdo después irme a Margarita desesperado porque en Margarita no teníamos cable, y yo como voy a estar viendo esto por televisión nacional, y estaba como toda esa tragedia y como decimos, en esa época no es que uno se llevaba claro. Y además iba saliendo imágenes, o sea, todos los días había algo nuevo y fueron varios días, porque fue una historia porque se cayeron otros edificios, el tema del rescate de la gente que se quedó atrapada, o sea, fueron varios días primero de entender qué carrizo es lo que había pasado. Y todo el movimiento geopolítico y de guerra que empezó a armarse. Eso empezó inmediatamente. ¿Sabes? Entonces, yo estaba en mi casa, ya yo estaba despierto, y estaba viendo televisión, pero no estaba viendo noticias. Y en eso... Estaba viendo comiquitas o algo, no me acuerdo qué era, pero en eso como que me entero y cambio de canal, de que había algo, y cambio de canal a ver, pongo CNN, me acuerdo perfectamente, CNN International, que era como el canal de cable para ver noticias que yo tenía en DirecTV en ese momento. Y cuando veo, ya el primer avión estaba, pero todavía no se había estrellado el segundo avión. Estaba como en este momento, y yo me acuerdo que estaba en la cama viendo como que, mira, qué casual, o sea, un avión se estrelló. ¡Qué loco! Y en eso, ¡qué loco! Y de repente, ¡pum!, vi en vivo cómo entra el segundo, y yo me acuerdo que literalmente sentí cómo cambió mi vida, ¿sabes? Como que me pegué al televisor y me quedé todo el día obsesionado viendo la transmisión de CNN, que fue una transmisión interesantísima. Me acuerdo que estaba Aaron Brown, que era un periodista que después de ese evento aprendí a respetar mucho y a seguir, que fue el que hizo la transmisión desde una azotea. Y bueno, fue ese día de absoluto impacto del evento visual, porque era todo lo del Pentágono, el avión en Pensilvania, o sea, pasaron muchísimas cosas que... Claro, porque el ataque era mucho más amplio. El plan original era estrellar 2 aviones, uno contra cada de las Torres Gemelas. Eso sucedió. Otro era estrellar un avión en el Pentágono, eso también sucedió. Y otro era estrellar un avión en la Casa Blanca, y eso no sucedió, que ese es el United 93, el vuelo que incluso hay una película al respecto, que básicamente la gente de la cabina se alzó y eso es lo que... y se estrellaron, al parecer. O sea, entonces... no lograron... Yo creo que había una grabación y todo de un tipo diciendo, como que llamando al esposo, ¿no? Sí, hay grabaciones de teléfono diciendo honey, goodbye, despidiéndose, que vamos a hacer algo y tal. Exacto. Y lo del Pentágono, me acuerdo al principio decía, no estaba claro y bueno, eso todavía nunca ha sido como... siempre ha tenido como una especie de velo por encima. O sea, las teorías de conspiración que se generaron. En aquel momento no estaba claro, y había gente que decía que había sido como un misil, o sea, pero no hubo la claridad del avión que se cayó y de los 2 que se estrellaron. Pues. Exacto. Entonces, sucede el evento, y yo siento que eso o sea, yo estudiaba comunicación social, por lo tanto yo tenía como que interés en noticias y cosas, pero era normal, no era una obsesión, como puedo decir que tengo ahorita. Y ese evento generó en mí casi una obsesión por el tema de noticias, que después se tradujo en
humor político, chigüire, todo, pero yo lo que hacía era todo el tiempo ver CNN, cambiar para el otro, en ese momento con cable venezolano también no había muchas otras opciones, pero estaba como que siempre en el interés de ver opciones. Sí. Entonces, y de ver noticias, ¿no? Y eso me cambió, me hizo mucho más, me hizo interesarme muchísimo más por lo que estaba pasando en Estados Unidos, el tema de tema político, geopolítico, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo decir esto? O sea, la guerra en Afganistán se declaró el 7 de octubre de 2011. O sea, no pasó ni un mes para de 2001, perdón. No pasó ni un mes para que Estados Unidos decidiera invadir Afganistán, y ya sabemos todo, no sabemos, ahorita lo hablamos un poquito, pero sabemos históricamente lo que ha significado esa guerra para este país y para Afganistán también. Entonces, la pregunta que me hago para que la empezamos a desmenuzar un poquito es, si el ataque terrorista fue Al Qaeda, que fue Bin Laden. Bin Laden sabemos, después se supo que era, los expertos decían que era saudita y que él no tenía nada que ver con Afganistán. ¿Por qué la decisión de Bush de ir a Afganistán y generar esta guerra loca sin ningún sentido? Por lo menos eso es lo que vemos ahorita. Y la razón era simplemente, primero, porque hubo este gran momentum de venganza, de que algo había que hacer y algo importante había que hacer, y ellos ya sabían, porque el video de Al Qaeda salió de Bin Laden celebrando el ataque y como que asumiendo responsabilidad, salió creo que al día siguiente o pocos días después. No fue algo que se tuvo que investigar, ellos mismos levantaron la mano y dijeron fuimos nosotros. Y los talibanes, que son este grupo radical que vive en Afganistán, totalmente misógeno y bueno, no entremos en detalles, pero unos locos de carretera, estaban como que de alguna forma o completamente alojando a Bin Laden en Afganistán y protegiéndolo a él. Entonces, un dato interesante es que cuando empieza a haber todo este conflicto, el gobierno talibán le dice a Estados Unidos: nosotros te vamos a entregar a Bin Laden si tú me demuestras que él realmente tuvo que ver algo con los ataques del 11 de septiembre, a pesar que estaba Bin Laden admitiendo culpa y todo. ¿Qué pasó? Yo lo que siento, y ahí fue el gran cambio del gobierno de Bush, y ahorita voy a hacer un poco inciso en eso, pero el gobierno de Bush, de pasar de ser un gobierno, no sé si tú te acuerdas cuando él se lanzó a la campaña, él estaba con el concepto de compassionate conservatism, y él estaba moviéndose muchísimo al centro, tratando de levantar mucho el voto independiente. Recordemos que la polarización en ese momento no era tan radical y todo el mundo veía en el espectro político republicano a Bush, era importantísimo. A Bush como el centro casi que es demócrata, ¿no? Así lo veían, ¿no? Pasa el 11 de septiembre y esa percepción cambió inmediatamente. Y parte de lo que pasa no solo con la guerra de Afganistán, la guerra de Afganistán de alguna forma estaba como un poco más conectada. La guerra de Irak fue todo como que sed de venganza y apoyo casi absoluto de ambos partidos. Fue ese error. Y ahí, ojo, ahí cayó un gentío. Hillary, Biden, hubo muchísimos demócratas respetables ahorita, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, que estuvieron de acuerdo con la guerra de Afganistán. Fueron muy pocos, como Obama, fue uno de los pocos que usó ese argumento de que yo siempre estuve en contra de esa guerra desde el principio. Entonces... No, yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas el discurso de la declaración de guerra? No me acuerdo literalmente, pero era como que o estás con... Él dijo no sé si eso fue el de declaración de guerra, o estás con ellos o estás con nosotros. Ahí no había... Pero yo lo que me acuerdo más que todo fue como la forma, como el demeanor de él. Él se transformó. Y yo me acuerdo que bueno, en esa época ahí, además yo tenía... Como yo le digo siempre que a mí lo que me salvó del comunismo y de la izquierda fue Chávez. Sí. Si Chávez no existiera, ¿sabes? Bueno. Exacto. Pero yo me acuerdo que en mi casa, ¿sabes? Bueno, no sé,
yo lo vi con mi papá le dijo, ¿sabes? Fuck yeah, USA. Todo. Yo me acuerdo que yo le vi la cara a Bush en ese momento, así, me parecía así como los ojitos pegaditos, así chiquiticos, así que es como una especie de monito. Uh-huh. Y yo veía y decía, este tipo, o sea, la cara de loco. Sí. O sea, y ese momento a mí me impactó muchísimo como que lo que es pararte en televisión y declarar la guerra. Uh-huh. O sea, eso era algo que yo no había visto nunca, pues. Totalmente. Y fue algo que me impactó muchísimo, pues. Y bueno. Ojo, no fue... o sea, cuando uno piensa en guerra, piensa en esta batalla constante, esta invasión. Fue una invasión que el conflicto, digamos, de batalla duró muy poco y lograron tomar el control de Afganistán. Pero evidentemente eso no le dio fin a la guerra. Después empezaron todas estas batallas, todas estas insurgencias a suceder. Y bueno, eso lleva a 20 años de guerra, se van a cumplir el 7 de octubre de este año, y 4 presidentes, de los cuales básicamente todos prometieron terminar con la guerra, incluyendo Bush, porque Bush nunca pensó que la guerra de Afganistán iba a durar 7 años, que fue lo que él duró en el gobierno mientras esa guerra existió. Sí. Entonces, después eligen a Obama con la gran promesa. Claro. Con la gran promesa. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí es un dato interesante, que yo creo que todos estos candidatos, cuando están en sus promesas, y Obama es uno que él siempre estuvo en contra de la guerra de Afganistán diciendo esto no ha debido ser, gente que se mueve por sus principios, que obviamente respeto, y después llegan, le ganan la presidencia y hacen el primer briefing de seguridad y le muestran toda la información, le tiran el archivo y ven eso y dicen, ok, sí. Ya entendí, mandas 70,000 personas más para allá. Yo lo que me imagino también es que en ese tipo de... hay también como una... como dije también, o sea, este es un tema amplísimo al que le podemos caer a golpes y entrarle a los detalles, pero aquí diciendo cosas que se dicen en los podcasts, yo creo que tanto el principio de la guerra como hay como un tema de bueno, necesitamos resultados. Uh-huh. O sea, en Estados Unidos pasó esto. Obviamente lo lógico es, bueno, a identificar el culpable, qué es lo que se va a hacer. Necesitamos un resultado. Una invasión es un resultado, no es el resultado final, pero estás enseñando algo. Uh-huh. Y así sucesivamente. Yo creo que en el camino se empezaron a atravesar cosas como que, bueno, no encontramos a Bin Laden. ¿Qué podemos hacer? Exactamente. Weapons of mass destruction en Irak. Exacto. Y empieza el tema de, que es el otro debate, que es el debate que está surgiendo ahorita, de no te puedes salir, porque si sales, entonces los talibanes toman el control y se pierde todo el progreso. Bueno, claro, esa parte es importantísima, que es el... Yo siempre me acuerdo tuviste Charlie Wilson's War. Sí, la de Tom Hanks. Tom Hanks y... Excelente película, sí. Exacto, que es de Aaron... Es de un congresista, sí, es de un congresista, ¿no? Sí. O un senador. Es de Sorkin y está... este tipo que era buenísimo, que se me olvidó. Y hay una escena al final donde está Charlie Wilson hablando como este advisor de la Casa Blanca, donde el tipo le dice como que... ¿sabes? Y que bueno, pero... o sea, están hablando de como que esas soluciones cortas, ¿no? Como que, bueno, si les quitamos las armas, se las quitamos, por ponerte algo, porque no me acuerdo exactamente cuál era la razón de la conversación. Y el tipo le decía como que, ¿sabes? Y que tú no has oído el cuento del Zen Master. Entonces le tira Philip Seymour Hoffman. Exacto. Sí. Le dice que una cuestión que yo siempre me acuerdo con Venezuela. Uh-huh. Que no, llegan al Zen Master y le dicen, Zen Master, el niño se cayó y se fracturó la pierna, qué tragedia. Y el Zen Master le dice, we'll see. Entonces resulta que, oye, Zen Master, el niño como se fracturó la pierna no pudo ir a la guerra. Qué maravilla. Y el Zen Master le dice, we'll see. Entonces, o sea, y así va sucesivamente hasta que, o sea, siempre... Y es eso, pues así ha sido el tema de esta guerra, pues. Exacto. Y el tema de por qué por mucho tiempo como que no han podido tomar las decisiones drásticas como decir, bueno, nos retiramos. Uh-huh. Porque, nos retiramos, qué maravilla. We'll see.
pero entonces armaron a las milicias locales y tal, y matan a un gentío, pero, ¿sabes? Y es así, pues, entonces, por mucho tiempo como que la mejor solución era no hacer nada, pues. Exacto. Y como que mantener el status quo. Por otro lado, políticamente necesitaba como la parte de los resultados, pues, que Obama o sea, cada uno lo fue manejando a su manera. Obama mató a Bin Laden. O sea, exacto, eso iba a decir. Entonces, no parte de lo que tú mencionas es, arranca la guerra y empieza como este momento de invasión. Yo me acuerdo que ahorita se me acuerdo, pero había como una especie de rebeldes, aliados de los americanos, que fueron los que terminaron tomando el control y el poder, como decir, la oposición de Afganistán. Ahorita no me acuerdo, era The Northern Alliance, creo que era el nombre de ellos, si mal no recuerdo, y agarran, toman el control. La guerra no se acaba, sino que termina todo este momento de invasión, y ahorita es este momento de como que batalla. Hay como, una de las cosas que me puse a averiguar, hay como 50 películas de guerra en Afganistán, y una más loca que la otra. Hay unas que son buenas, la de Outpost, hay varias que son, y tú lo que ves es que todas las películas, la moraleja de la película es qué hacían ahí, qué locura, qué absurdo era. Creo que es la de The Outpost, que literalmente era como mandaron a unos pobres militares al lugar más expuesto del universo a que los mataran, básicamente. Entonces, a cuidar nada. Entonces, claro, yo creo que ese era un problema grande de esto, como que, ¿por qué carrizo estamos haciendo esto? Exactamente. Entonces, yo creo que Obama entra con esa mentalidad de que esto es absurdo, se da cuenta que esto no es tan fácil y cambia rápido de opinión. Y no solo mantiene la guerra, sino manda más tropas, y hay como un surge ahí. Y bueno, después obviamente sucede, atrapan a Bin Laden, lo matan en Pakistán, y ahí empieza como toda esta locura de, bueno, ya ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ya no, ¿qué sentido tiene esto? Pero Obama creo que no tuvo como el capital político para tomar la decisión. Después llega Trump, que irónicamente, siempre lo he dicho a todos estos venezolanos que soñaban con la invasión a Venezuela, que Trump fue antiguerra y estuvo en contra de la guerra de Irak, y también creo que hay comentarios, pero pasa que se contradijo probablemente con la guerra de Afganistán. No hizo nada al respecto. Y yo creo que habla un poco de la ineptitud de Trump de we'll see, ¿sabes? Esto no es algo que me importará. Bueno, sí, hoy en día también sabemos, bueno, que Trump se dedicó a jugar golf. Exacto. Por eso, fue como que ineptitud más que criterio político o una decisión política. Y después llega Biden y toma, yo creo, hay que respetarle el valor que tiene, porque es una decisión importante de prometer este fin. Recordemos, como dijiste al principio, estamos montados ahorita sobre una promesa. Ahora, yo creo que si seguimos como un poco la línea de Biden, que esa que él ha seguido de under promise and over deliver, si él está prometiendo lo de la guerra, o sea, lo del fin de la guerra, a lo mejor es porque es menos complicado de lo que pensamos. No solo... O sea, aquí estoy tirando una flecha. No, pero mira, lo que yo leí es que, y ahí pasa un poquito esto del Military Industrial Complex, que lo llaman así, que es como que obviamente todos estos asesores militares, parte del tema es que es un complejo industrial y unos intereses económicos muy grandes. Todos estos asesores de Biden, en teoría, o la mayoría, le estaban diciendo no retirarse. Obviamente porque hay muchos contratos, muchos negocios, y esa sensación de que difícil es tomar estas decisiones. Y Biden se puso duro y dijo, nos vamos, señores, y tomó la decisión. Y yo creo que ya, si te pasas el switch, que se acabó, señores, se va todo el mundo para afuera, es hasta más fácil que el guabineo de, bueno, vamos a ver y vamos así. Obviamente estoy seguro que va a haber algo de... van a quedar unas élites especiales y algún tipo de colaboración. Ya se empezaron a mover duro. Se empezaron a mover. Yo leí un artículo que hablaban de la base aérea de Kandahar, que es como ¿sabes? Un sitio como focal de la guerra y bueno, o sea, la descripción es algo que, claro, son 20 años. Entonces, son 20 años en un lugar alrededor del cual como que se hizo toda una cultura de... O sea, la descripción de la base aérea tenía un boardwalk famoso,
donde tenían restaurantes de cadena, tienditas, o sea, había toda una cuestión como una economía, porque ahí pasaban decenas de miles de personas, o sea, todo el tiempo, o sea, era una cosa, o sea, era algo que se había como, y además integrado como en las, que yo estaba pensando incluso como que, es más, tú extirpas esos de ahí y hay hasta un impacto económico. Económico, por supuesto. Mucha gente va a perder, y no solo... O sea, y no digo impacto económico a nivel de negocios, de armas y ese tipo de cosas que obviamente, sino digo localmente. Exacto, totalmente. O sea, y me impresionó porque además ellos están describiendo ahí ya cómo han ido desmantelando la base y que ya es un peleadero de chivo y bueno, también es como la reacción de los militares afganos que están ahí, que dicen como que, bueno, mira, sí. O sea, aquí este cambio de seña. Tal cual. Y creo que ese va a ser uno de los grandes retos del gobierno de Biden, es cuál va a ser su estrategia post-retiro. Porque recordemos, esto es muy importante, antes de la invasión de Estados Unidos, la dictadura o la locura de los talibanes tenían el control del país. En ese país las mujeres no podían tener educación, no podían tener educación, o sea, no iban al colegio las mujeres, tenían que estar con velo, el burka puesto todo el tiempo, fundamentalistas radicales de verdad. Esto no es como que, ay, bueno, es cuestión de esto. No, ellos tenían esa es tu opinión. Todo el tema cultural ese que volaban, que si, entonces, sites arqueológicos y exacto, entonces estatuas y todas esas personas y toda esa gente, la mayoría, asumo yo, en Afganistán, hombres y mujeres que se han beneficiado de esta apertura después de que los talibanes no tengan el control, deben tener mucho miedo ahorita y deben estar muy preocupados del futuro de su país. Bueno, yo creo que eso es todo un tema que incluso podemos hacer un episodio de eso, porque es un tema súper complicado y que da para bastante, pues. Entonces, para ya cerrar el episodio, quiero comentar un par de datos. Antes de entrar en los datos, una cosita que quería decir dato importante, era que Biden cambió su opinión con lo de Afganistán hace años. Incluso cuando él era el vicepresidente de Obama, él estaba a favor de retirarse de Afganistán y resultó ser minoría a la hora del consenso del gabinete. Y eso es importante porque pareciera que no se lo olvidó y ahora que es presidente dijo, claro, ahora la decisión la tomo yo, vamos por fuera, y eso hay que respetárselo por lo menos en visión. Vamos a ver si en ejecución funciona. Entonces voy a dar unos datos que ya algunos los mencioné, pero creo que es importante para entender el contexto y el impacto de esta guerra. Ya va a cumplir 20 años, ya lo dije, han pasado 4 presidentes en Estados Unidos durante esa guerra, que es un número bastante importante. Obviamente Obama, Trump y Biden. 2.312 tropas americanas han fallecido en la guerra, que es un número relativamente bajo para una guerra de 20 años. Te habla de soldados, y te habla de, obviamente, cómo ha cambiado la tecnología, ya no son estas guerras. No, ya no es Game of Thrones, que 70.000 hombres. Este número de 2.300 creo que probablemente llegamos algún día, que ese fuese un día de muertos de COVID aquí en Estados Unidos, probablemente, ¿no? Entonces, y 20.000 heridos, un poquito más de 20.000 heridos. Otra vez estoy hablando de militares americanos. Obviamente, del lado civil, los estimados varían dependiendo de las organizaciones que ahí no debe haber datos muy pero las sólidos. más respetables están hablando de entre 35 y 40 mil civiles fallecidos en la guerra. Y después en la parte económica, el gobierno de Estados Unidos en 20 años ha gastado 825 billones de dólares en la guerra. Lo cual actualmente eso se está transformando en 3 billones mensuales que están soltando para mantener esa guerra viva. 3 billones mensuales. Podemos hacer una gran lista de cosas en las que se podría utilizar de forma doméstica, educación, en fin, es mucho dinero, y creo que ahí parte un poco con todas estas promesas de progres de Biden de inversión. De algún lugar, en algún lugar tiene que cortar el presupuesto. De algún lado tiene que sacar la plata. Okay. Otro dato interesante ya para cerrar,
es que justo después de la decisión de Biden, la OTAN se sumó. Y eso me pareció importante porque habla de otra vez esta relación coherente y sana entre Europa y Estados Unidos para resolver temas que les conciernen a ambos. Pues entonces y todo el tema de el líder vamos a ver si eres el líder el liderazgo de Estados Unidos está otra vez tomando un poquito de forma. Tuviste no sé, ¿te queda algo más ahí? No, estamos listos. Tuviste aquí para cerrar justo hace como 2 días alguien pasó por Twitter el video de John Cena. ¿Sabes qué es John Cena? Sí, sé quién es, pero no sé qué video estás hablando. El wrestler, comedian, casi. El tipo pero un actor, exacto, pero un bicho quilubo. Sí. Y anunciando en un wrestling cosa de estas la muerte de Osama Bin Laden durante el evento, con ese poco de gringos ahí, el bicho así todo cuadrado, sin camisa, así con un micrófono. Es que vale la pena hasta ponerlo aquí. President has just announced that we have caught and compromised to a permanent end Osama bin Si lo encuentro lo pongo. Ok, perfecto. Pero que, o sea, justo el efecto político. Yo impresionante. No va con esa historia, pero tiene como el efecto emocional, un efecto emocional similar. Como dije, a mí el 11 de septiembre me generó como cierta obsesión con el evento y con el tema de noticias y política. Entonces cuando sale la película Zero Dark 13 de Catherine Bigelow, que sale nuestro Edgar Ramírez está en esa peli, tiene como 30 segundos en esa peli. Me acuerdo irla a ver al cine aquí en Miami. Estábamos aquí en Miami, la estrenaron acá y la fui a ver con mi esposa. Y cuando matan a Bin Laden, obviamente, standing ovation. Y yo dije, al principio, que ojalá estos gringos no estén con esta locura de aplaudir. Cuando sucede el momento, yo era el primero que estaba y que, America, fuck yeah, USA. Exacto, entonces, sí, hay un elemento ahí de sin duda, de esto causó de alborotarle mucho, el patriotismo aquí a la gente. Y ojo, yo creo que la manera como se transformó Bush, eso transformó su gobierno, eso transformó el Partido Republicano, eso de alguna forma generó, impacta todo. Eso generó el caldo de cultivo para que alguien como Obama viniera. El discurso de Obama en el 2004 fue en parte en contra de la guerra de Irak, en este caso, y eso fue su plataforma para tener un poco de visibilidad y de popularidad. Claro, la guerra de Irak era como una especie de retruque. Exacto, más absurdo. Entonces, yo siento que el 11 de septiembre de alguna forma nos trajo Obama, nos trajo a Trump, nos trajo el Tea Party, nos trajo todo. Incluso la manera como los canales de noticias se fueron transformando. Entonces, bueno, nada. Sí, y eso, estamos viviendo probablemente un momento similar en el que... Exactamente. O sea, este evento va a definir todo lo que viene. Exacto. Entonces, pero bueno, estuvo interesante. Interesante, buena conversa. Sí. Seguiremos en Pueblo People haciendo updates sobre el tema de la guerra. Echen sus cuentos en los comentarios de dónde estaban el 11 de septiembre. Exacto. ¿Qué materia estaban reparando? Exacto. Y bueno. No, yo estaba en kinder. Exacto. Ojalá tengamos gente que diga, yo ni había nacido. Sí, yo ni había nacido. Sí, pero bueno, sí, ojalá. Exacto. Pero bueno, el resto, acuérdense de suscribirse. Síganos donde nos estén oyendo, en Spotify, en Apple Podcasts. Y síganos en nuestras redes. Estamos en Twitter, @pueblo_people, y en Instagram, @pueblopeople. Nada, un placer. Síganos, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.